Entonces, quedan completamente invitados e invitadas a interrumpir y preguntar de todo, ¿ya? Entonces vamos a hablar del espectro del TDL, que eso va a ser en el fondo el cierre de la presentación de hoy. Pero primero tengo que ponerlo en contexto. Entonces entendemos que el TEL, como se conocía originalmente, tenía varias clasificaciones. Cada autor tenía sus propias clasificaciones y estas clasificaciones obedecían a criterios. Los criterios podían ser criterios clínicos, de acuerdo con el comportamiento lingüístico de los niños. Una clasificación psicométrica estaba más dada, por ejemplo, por las respuestas a test estandarizados referidos a normas, y criterios lingüísticos. Hay algunas clasificaciones lingüísticas, como la de Harkonnen, que es un noruego, si no me equivoco, que es eminentemente lingüística. Entonces, en base a eso, cada autor va organizando sus clasificaciones. Entonces, históricamente, la primera clasificación que conocemos, o sea, que conocimos acá en Chile, fue la de ese caballero, que es de apellido Ingram, una viejita, del año 71, y él fue el primero que habló de trastorno primario y secundario, eso con esa nomenclatura. Entonces, él decía que el trastorno primario era lo que nosotros entendemos por trastorno específico, es un trastorno que no obedece a una causa clara, a una causa demostrable. En cambio, los secundarios se suponía que eran los secundarios a TEA, a síndrome de Down, una discapacidad intelectual, parálisis cerebral, etc. ¿Ya? Entonces, esa es la clasificación del año 71, que además tiene como característica ser clínica y estar basada en la severidad de las personas, en la severidad de la afectación del lenguaje. Entonces, es una clasificación súper bonita, porque, y él fue, se me estaba olvidando decirlo, él fue el primero que habló de disfasia como concepto vinculado al TEL. Y resulta que en su libro, el libro, tuve la oportunidad de leer la fotocopia, evidentemente. Ingram decía que todos los trastornos del lenguaje son cuadros disfásicos. Entonces, en Chile, para nosotros el tema de la disfasia se empezó a entrampar y a enredar cuando en la Universidad de Chile, recuerden que la Chile era la única que ofrecía la carrera inicialmente, ellos tradujeron el capítulo de Ingram, pero por ahí hubo un error, alguien se traspapeló y resulta que asignó el rótulo de disfasia solamente a los trastornos más severos. Entonces, como les decía, Ingram hablaba de los trastornos leves, moderados, severos y muy severos. Entonces dejaron disfasia solamente para los severos, y de ahí empezó toda la confusión con los TEA, y que la disfasia es como un TEA más benigno, que un trastorno severo del lenguaje tiene características de TEA, y todo ese enredo viene de ahí. Ese es el origen del problema con la disfasia. Entonces, Ingram nos hablaba de que existen 4 niveles de afectación del lenguaje: el trastorno leve, que es básicamente un trastorno fonológico. Estos se organizan como capas de cebolla, es decir, ahí viene Javier Ulloa, ahí entró Javier Ulloa. Ay, ¿qué estaba hablando? Las capas Perdón, de el déficit atencional está que está galopando en organizado en mí. capas de cebolla. Gracias, Caro. Eso, que todos van teniendo cosas agregadas, pero lo nuclear se mantiene. Entonces, lo primario, lo primero que se afecta en el TEL es la fonología. Entonces, todos tienen alteración fonológica desde el leve hasta el muy severo, ¿ya? El moderado, que es entre comillas, el segundo, nos habla de que además de las dificultades fonológicas, hay alteraciones gramaticales y alteraciones de vocabulario, principalmente expresivas, pero también existe cierto compromiso menor, en todo caso, pero comprensivo, ¿ya?
Después de eso viene el trastorno severo, en el que hay alteraciones importantes en la comprensión y en la expresión, y ya están todos los niveles de lenguaje estructural comprometidos, excepto la pragmática. La pragmática estaría como más preservada. Y finalmente estaban los trastornos muy severos que se comportan como agnosias verbales auditivas. Ahí Ingram dice que son no comunicadores, entonces por ahí podemos entender esta confusión de la disfasia como la entendimos nosotros acá en Chile. Después de eso, Bischoff y Rosenblum hicieron otra clasificación en la que distinguieron entre el retraso y el trastorno. Y en ese artículo, originalmente ellos hacen esta distinción del el retraso como algo benigno, algo que normalmente alcanza la normalidad, algo que responde bien a la terapia, así como solamente el desfase cronológico, mientras que el trastorno está más afectado, es más resistente, etc. Entonces, ahí estaba, retraso y trastorno. Y así solamente ejemplo de lo que ellos decían, solamente ejemplo, no es que esté limitado a solo esto, pero como ejemplo vamos a ver que a nivel de fonología ellos proponen que cuando hay un retraso o inmadurez hay simplificación de dífonos, mientras que cuando hay alteración hay una omisión de consonante inicial. ¿Ya? Entonces que son procesos diferentes. Son procesos, como le llaman ellos, más bizarros, es decir, son más raros y afectan más la inteligibilidad, ¿sí? En relación con la gramática, la sintaxis inmadura se presenta como un habla telegráfica con hiperregularización de tiempos, mientras que la alteración habla de una sintaxis bizarra, por ejemplo, una confusión de preposiciones. Entonces el niño, en vez de decir quiero pan con palta, te puede decir quiero pan de palta. Entonces esa confusión no es tan propia del retraso, sino que más bien del trastorno. El retraso además tiene dificultades con las inflexiones verbales, mientras que el trastorno presenta más alteraciones sistemáticas en la comprensión. A nivel de semántica, el retraso presenta sobreextensiones, ¿sí? Hiperregularizaciones y vocabulario débil. Un vocabulario débil básicamente se refiere a pocas palabras y para encontrar palabras. Y en el trastorno encontramos dificultades para producir palabras conocidas, o sea, fenómeno de anomia, o en el caso de los niños se le diría disnomia, y además confusión cuando las palabras son de carácter polisémico. Después, siguiendo en el tiempo, Rabin y Allen, con su clasificación del 81, que es probablemente la que más se ha conocido en nuestro medio, caracterizado por trastornos expresivos, trastornos mixtos en superior, ¿ya? Entonces, los expresivos, hay dos, que son la dispraxia verbal y el trastorno de programación fonológica. La dispraxia verbal es un trastorno en el que la producción es muy esforzada, no hay mejora a la repetición, muy poco inteligible. Y además es no fluente. Mientras que el trastorno de programación fonológica es fluente, mejora la repetición, es decir, se vuelve más con esto, ¿qué otra cosa más? Y no hay esfuerzo en la producción, pero en el fondo habla mucho y se le entiende súper poco. En los trastornos mixtos está el trastorno fonológico sintáctico, que es el clásico trastorno de lenguaje que se ve en las escuelas de lenguaje, niños que son poco inteligibles, niños que son agramaticales, niños con vocabulario descendido. Y está la agnosia verbal auditiva, que es un trastorno en el que el niño se comporta como si fuera sordo. Sordera, una dificultad importante para reconocer y comprender el lenguaje. Es característico de un síndrome epiléptico que se llama el síndrome Landau-Kleffner, que estuvo muy de moda en Chile a principios de los 2000, en los 90, a principios de los 2000.
pero que es muy raro. Estuvo de moda que le pusieran a los niños ese diagnóstico, pero en realidad la prevalencia debe ser desde el 38, si no me equivoco, cuando fue descrito. Se han descrito en total no más de 500 casos a nivel mundial. Entonces un cuadro muy poco prevalente. Entonces era muy raro que casi en cada hospital hubieran 2 o 3 casos. Era una cosa muy rara acá en Chile. Y después vienen los trastornos de orden superior, el trastorno léxico-sintáctico, caracterizado por múltiples agramatismos y serios problemas para encontrar las palabras, una anomia importante. Y que esto a Maura le va a interesar, tienen pseudo-tartamudez. Y la pseudo-tartamudez se caracteriza por una expresión poco fluente, pero por las dificultades para encontrar las palabras, ¿sí? Y normalmente no hay dificultades fonológicas, el niño es muy inteligible, pero muy agramatical y además con muchos problemas para encontrar palabras. Y el trastorno semántico pragmático, que ahí está como tirándose para el lado de los TEA, porque tienen dificultades a veces con el contacto visual, con la comprensión de metáforas, pueden aparecer a veces ecolalia. Hasta ahí, chiquillos, se está entendiendo. Sí. Bacán. Ya. Después, en el 97, la Gina Conti-Ramstein, con Nicola Botting y todo su equipo, hicieron una clasificación similar a lo que hicieron Rapin y Allen. A todo esto, tengo que explicarles cómo lo hizo Rapin y Allen. La Isabel Rapin con Doris Allen, la Isabel Rapin era neuróloga infantil y la Doris Allen era psicolingüista, agarraron las fichas de los niños a los que atendían en el hospital de Nueva York. Entonces agarraron solo los niños con trastorno específico del lenguaje y empezaron a clasificarlos de acuerdo a sus características, si estaba afectada la comprensión, la fonología, qué sé yo. Y de acuerdo con eso hicieron un análisis que se llama análisis de racimo y llegaron a estos 6 grupos. Lo mismo hizo la Gina Conti en Inglaterra, donde trabaja, pero a estos niños no le revisaron la ficha, sino que le aplicaron pruebas a 242 niños que iban a unidades de lenguaje, que es más o menos como una escuela de lenguaje, pero dependiente del sistema de salud. Y encontraron también 6 grupos, varios de los cuales se correlacionaban con los cuadros de Rapin y Allen, pero otros no. Entonces, por ejemplo, el grupo 2 no tiene un pareo con las categorías de Rapin y Allen, pero los otros sí están: el léxico sintáctico, la dispraxia verbal, el trastorno de programación fonológica, el fonológico sintáctico y el semántico pragmático. ¿Ya? Entonces ahí están las pruebas que le aplicaron: pruebas de articulación, denominación, pruebas de lectura, pruebas de vocabulario, el TROS, que es un test de gramática receptiva, discurso narrativo, entre otras cosas. ¿Ya? Y resulta que llegaron a estos grupos que están viendo ahora ustedes. Entonces, lo que tiene de choro la clasificación de Rapin y Allen es que hace una distinción respecto de el trastorno semántico pragmático. Y lo que dice es que el semántico pragmático lo separa en 2. Entonces tendríamos un trastorno pragmático puro, o impedimento como le llaman allá, y un impedimento pragmático plus. El impedimento pragmático puro se refiere a un niño que tiene alterada solamente la pragmática lingüística. Es decir, tiene dificultades con las inferencias, tiene dificultades con la toma de turnos, tiene dificultades con la toma de tópicos, ¿ya? Tiene dificultades con las inferencias y la comprensión de metáforas. Mientras que el niño con impedimento pragmático plus va más por el lado de la pragmática interactiva.
Entonces es un niño que te mira menos a los ojos, es un niño que no respete quizás la proxémica, con dificultades en la interpretación y en la expresión de expresiones faciales. ¿Sí? Y esto también es importante mencionarles que los reevaluaron a los niños un año después para ver si es que los niños superaban su trastorno o se cambiaban dentro de sus grupos. Cuento corto, el 55% se mantiene estable. Es decir, el que tenía trastorno fonológico sintáctico sigue siendo un niño con trastorno fonológico sintáctico. Pero el 45% restante se cambian de un grupo a otro. Y eso es re importante para nosotros porque los niños van cambiando de características, pero mantienen en el fondo sus dificultades comunicativas. Mantienen su diagnóstico de TDL o de TEL, pero con un perfil diferente. Entonces, a partir de eso, está este artículo que es de Crespo Guilazzi y Juan Narbona, del 2003, está en la revista, en la red Neurol, ¿ya? Es re choro. Y lo que me interesa de esto es que vean ustedes que ellos hicieron algo parecido, asumiendo la clasificación de Raviñalen, eso sí, pero lo que hicieron fue ver cómo cambiaban los... vean cómo cambia. Un niño de programación fonológica pasó a fonológico sintáctico. Es decir, el niño tenía un trastorno expresivo y se pasó a un lado mixto. Entonces esto a mí me costó mucho entenderlo porque era así como, ¿qué onda? Le echaron a perder la comprensión al cabro chico. El cabro chico era solamente expresivo y ahora es mixto. ¿Qué pasó con la comprensión? Y lo que ocurre, la explicación es que en un año, de 3 a 4 años, los movimientos comprensivos aumentan muchísimo. A los 4 años o a los 5 años el niño ya tiene que estar entendiendo discurso narrativo. Entonces el salto es cualitativamente muy grande. Entonces lo que no se veía a los 3, ahora sí se ve a los 4 y a los 5. Y es por eso, por ejemplo, los hablantes tardíos que se diagnostican, perdón, que se identifican a los 2 años, son hablantes tardíos y se caracterizan solamente por dificultad en la expresión, no en la comprensión. Entonces, porque a los 2 años es muy difícil y además no hay acuerdo en cuanto a las características comprensivas que debe tener un niño. ¿Sí? Entonces esa es la explicación. Y lo otro que es muy choro de este artículo es que el caso número 6 tuvo 2 cambios en 2 años. Pasó de programación fonológica, o sea, un niño muy ininteligible, a un niño con trastorno léxico-sintáctico, sin problemas fonológicos, pero con una sintaxis muy alterada, problemas semánticos importantes, y al año cambió a un semántico pragmático, es decir, resolvió los problemas sintácticos, resolvió los problemas de vocabulario, pero quedó con dificultades en la interacción. Entonces, eso es algo importante para nosotros y me debió, porque este es un artículo del 2003, o sea, 17 años atrás, debía haberla pensado un poquitito más en relación con lo que vamos a hablar del espectro. Después aparece el CIE 11, esto ya fue el 2017, si no me equivoco, y acá ya aparece, bueno, recogen lo que el 2016 habló el consorcio Catalyze en relación con el trastorno del desarrollo del lenguaje, y ya lo asume la Organización Mundial de la Salud, y este es el sistema de clasificación que yo prefiero frente al DSM. El DSM es solamente americano y es solamente psiquiátrico. En cambio, este es de la Organización Mundial de la Salud. Por eso lo prefiero. Entonces, dice que es una alteración persistente.
Eso ya número uno, importante para nosotros para empezar a hacer ruido en relación con un mini lenguaje y trastorno transitorio, que sabemos que no lo es. Segundo, puede afectar el lenguaje hablado o signado. Un niño que usa lengua de señas puede tener TDL, y eso es importante porque afecta al lenguaje y no al código. Y compromete de manera significativa la comunicación del individuo. ¿Qué más? Afecta la comprensión, producción, uso de, y que no son explicados por otro trastorno del neurodesarrollo o una alteración sensorial o condición neurológica. Que es un poco parecido a lo que decía la definición del TEL de la H del 81. Incluye todos los rótulos que ha recibido el trastorno específico del lenguaje y excluye obviamente los TEA, alteraciones del sistema nervioso, sordera, etc. Y lo que les decía del Catalyze, Catalyze es un consorcio a 59 profesionales, de los cuales fonoaudiólogos eran 32, más 7 son 39, o sea, más de la mitad de los componentes del consorcio Catalyze son fonoaudiólogos, que utilizaron lo que se llama una metodología Delphi, que es una metodología científicamente probada para avalar consenso. Recordemos que consenso, por definición, es la forma de evidencia más baja de la que disponemos. Pero cuando hablamos de una metodología Delphi, pum, salta al tiro a un alto nivel de evidencia científica, ¿ya? Y en relación con estos consensos, ellos proponen ciertas frases que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, uno, la evaluación del niño con TDL debe ser a partir de múltiples fuentes. No bastan los test estandarizados, no bastan los test normados, no bastan los test referidos a criterio tampoco. Se debe hacer observación, se debe tener en cuenta el contexto de aprendizaje del lenguaje y se debe tener en cuenta la anamnesis y debe hacerse una buena anamnesis. Tener siempre presente que el lenguaje es continuo y no hay una forma clara de diferenciar la normalidad del trastorno. Y dentro de eso, o por ahí se nos cuela un poquitito la diferencia lingüística, ¿ya? Y bueno, se debería usar una aproximación por etapas, partir por la expresión, después la comprensión, después así más específica, procesos neuropsicológicos, memoria de trabajo, procesos metalingüísticos, etc. Y es difícil distinguir si el origen es biológico, si es genético. No se meten en eso porque en realidad hay evidencia que apunta para todos lados. No hay cosas demasiado concluyentes. Importantísimo, mediciones de lenguaje que nosotros conocemos como evaluación dinámica. Es muy importante hacer evaluación dinámica, que en el fondo lo que trata de demostrar la evaluación dinámica es el cambio del sujeto desde una ejecución independiente hasta una ejecución asistida. Entonces, ver cuánto es el nivel de ayuda que necesita para lograr el cambio, a eso se le llama mediciones de aprendizaje del lenguaje o evaluación dinámica, que es todo un tema y que está súper poco desarrollado en nuestro país. Importante evaluar pragmática y comunicación social. Y en relación con eso, el especialista va a determinar si el origen es lingüístico, si es estructural. ¿Qué más? Identificar factores adicionales, porque resulta que el TDL se reconoce como una entidad que puede estar en presencia de otras alteraciones, como las habilidades motoras, las habilidades atencionales, la lectura, la interacción social y la conducta. Entonces, un trastorno puro del lenguaje es la excepción y no la regla, a diferencia de lo que nosotros teníamos por el TEL.
y que el impedimento del lenguaje debe ser evaluado independiente de la cognición no verbal. Entonces deberíamos nosotros tener alguna forma de evaluar la cognición no verbal. Y bueno, evidentemente las alteraciones del lenguaje que están asociadas con otras condiciones, que son condiciones conocidas, necesitan de una evaluación especializada. Es decir, no podemos pretender hacer la misma evaluación para un niño con TDL que para un niño con TEA, que para un niño con discapacidad intelectual, que para un niño con parálisis cerebral. Eso de repente es súper evidente para nosotros, pero de repente por obvio se calla y por callado se olvida, como decía la profesora María Mercedes Páez. Bueno, hay predictores de buen y mal pronóstico. Los predictores de mal pronóstico van a variar con la edad, pero en general tienden a persistir. Y cuando te encuentras con un niño que no habla la lengua local, cosa que nos va a empezar a pasar bastante frecuentemente a nosotros con toda la población haitiana que está llegando, reconocer que ese no es un trastorno del lenguaje, a menos de que puedas evidenciar que hay un trastorno en su lengua originaria. Importante acá reconocer la consulta. Sí, pues dale nomás. Ahí con el tema del bilingüismo. Porque claro, en el fondo me ha pasado en algunos casos en que chicos, por ejemplo, tengo un chico que se está criando en Barcelona, por lo tanto tiene su lengua materna y el español, ya que sus dos padres son chilenos, pero él toda su educación primaria e inicial fue en catalán. En catalán, claro. Entonces, no tiene ninguna de las dos en un 100% desarrollado. Entonces, al ver en el fondo su lengua materna, finalmente es el español. ¿Ya? Pero en el fondo él se podría también categorizar en un TEL, en un TDL, porque tampoco ha tenido la misma intensidad, puede ser, de estímulos en español, ya que con un chico que sea 100%, entonces siempre en el caso del bilingüismo han entrado muchas dudas en el cómo ir, cómo clasificar, y ahora más que estamos con, no sé, con otro tipo de idiomas, el creol es una fonética, una fonología completamente distinta. Entonces, cuando han llegado chicos de padres haitianos, en el fondo, actualmente las escuelas de lenguaje se les están cerrando las puertas por no tener lengua materna español. Claro. Así que, encuentro que es un gran tema hablar de bilingüismo. Sí, es todo un mundo. A ver, con respecto a tu chico que habla catalán, la pregunta es si es que en español él presenta dificultades. Dificultades me refiero a dificultades importantes de construcción sintáctica, porque el vocabulario que se le confunda a todo esto, ¿qué edad tiene? Actualmente tiene 9 años y claro, está con varias alteraciones, principalmente semánticas y sintácticas. Pero él también que tiene que pensar mucho en cómo decirlo, porque claro, no tiene la confusión en ambos idiomas. Claro. Pero no, en realidad, como lo estás describiendo, es muy probable que sea un niño que tenga un TDL porque lo está presentando en las dos lenguas. No es solamente el típico desfase del que está aprendiendo en la segunda lengua. ¿Ya? Ahora, lo bueno dentro de todo es que exponer a un niño a una segunda lengua tenga TDL o tenga discapacidad intelectual o tenga TEA, no va a perjudicar el aprendizaje de la primera. Y eso, la evidencia apunta en ese sentido en todas partes. ¿Ya? No sé si es fácil. Ahora, con respecto al tema es todo un tema. Y vamos a tener que tener especializaciones nosotros en creol, vamos a tener que hacer adaptaciones de los test, porque sí, el perro de una compañera tenía esto. La cantidad de personas con necesidades que vamos a encontrar va a ser más o menos sustantiva. Oye, ¿así o con tomate arriba? Así que, es que yo no estaba preparada para bueno, eso en el fondo también yo lo veo más como una oportunidad y veo que existe
que está sin pega, tanto colega que está buscando pega, que si alguien se llega a especializar y se hace bilingüe en creol y español, oye, me dio frío, le va a ir súper bien. de verdad. Pero esa, yo lo veo más como frío. una oportunidad, pero sí es un... Adiós. Es un desafío también. Ahora, continuando, cuando hablamos de condiciones diferenciantes, ahí hablamos de un cuadro que puede explicar el trastorno, y ahí, por ejemplo, estamos hablando de síndrome de Down, estamos hablando de parálisis cerebral o de TEA, y ahí se propone hablar de trastorno asociado con, ¿ya? No más secundario a, excepto en el caso que tú puedas demostrar la secundariedad. ¿A qué me refiero con esto? Tú puedes demostrar que un cuadro es secundario cuando había un desarrollo normal y hubo un evento a partir del cual se afectó el lenguaje. Entonces ahí vemos, por ejemplo, el trastorno por estrés postraumático, TEC, daños cerebrales por asfixia, la clásica de la piscina, por ejemplo, tumores, que son raros en la infancia, pero eventualmente, epilepsia. Un estatus epiléptico puede dejar a un niño con un trastorno de lenguaje importante. Estatus me refiero a estar convulsionando más de 2 horas, un día de repente, ahí sí. En esos casos podemos hablar de secundario. ¿Ya? Pero en el caso de que el niño nació con Down o fue diagnosticado con TEA tempranamente o tiene síndrome de Williams o cualquiera de los chorrocientos síndromes que conocemos, ahí hablamos de asociado. ¿Ya? Y acá el TDL se puede dar en coocurrencia con un bajo nivel de habilidades verbales, habilidades no verbales. No debería haber una condición diferenciadora, pero sí pueden haber un trastorno coocurrente. Entonces, los trastornos coocurrentes son, así como podía haber un niño con TEL y dislalia, y eso no impedía que fuera TEL. Acá es más o menos lo mismo, pero se amplía. Entonces, los trastornos coocurrentes incluyen déficit atencional como el mío, trastorno del desarrollo y la coordinación, que es un diagnóstico más propio de los terapeutas ocupacionales. Yo no lo he visto nunca, no he visto un niño que esté diagnosticado con eso, pero son niños que son torpes motrizmente, sin tener una afectación de la cognición y sin tener obviamente un trastorno motor importante. Dislexia, sobre todo cuando hay concurrencia de trastorno de sonido del habla, trastorno del desarrollo del lenguaje, es muy frecuente que aparezca un trastorno de la lectura. Problemas de habla, tartamudez, trastorno de los sonidos del habla. Alteraciones de la conducta adaptativa. Los niños con TDL tienen dificultades con el desarrollo de la conducta y con el tema emocional. Los niños con TDL también tienen problemas emocionales y conductuales también. Eso está descrito y nada que hacer. Oye, una consulta ahí. Dale. Sorry. ¿Por qué dislexia del desarrollo? Que lo asociéis, que generalmente se habla también de tartamudez del desarrollo, pero no existe una tartamudez que sea como natural. Y la dislexia también dura para siempre. Sí, lo que pasa es que piensa que esto está tomado literalmente desde el inglés. Entonces ellos, por ejemplo, en algunos contextos separan la alexia, que es el trastorno de la lectura adquirido, de la dislexia, y para eso le ponen el apellido dislexia al desarrollo, porque hay otros que hablan de dislexia adquirida. Ah, ya. ¿Ya? Es por eso. Exacto, sí. Exactamente lo mismo. Ya, entonces gracias. Es por eso, porque estaba tratando de mantenerme lo más fiel posible al documento original. Ya.
Y bueno, los factores de riesgo son todas aquellas condiciones que afectan al ámbito del desarrollo del niño y que no excluye el diagnóstico. Entonces, nivel socioeconómico, deprivación, etcétera. Y llegamos al espectro, por fin. Esto está tomado de este artículo del año, antepasado, de Hope Lancaster y Stephen Camarata. Tuve la oportunidad de ver un webinar en el que ellos hablaron de esto y explicaban que el artículo se demoró 5 años en ser aceptado en el International Journal of Language and Communication Disorders. 5 años para que se lo aceptaran porque nadie se quería casar con el tema del espectro. No se lo le ponían trabas y le ponían trabas y bueno, ahora van a ver ustedes que este artículo es probablemente el ladrillo más difícil de entender que me ha tocado leer en mi vida profesional en términos de artículo. Lo que hicieron es algo parecido a lo que ya habíamos visto que había hecho la Gina Conti, que hizo la Rabin Allen. Hicieron también un análisis de racimos, un análisis de clúster, con 505 niños que habían sido originalmente de un estudio muy, muy grande de Bruce Tomlin, que hicieron una investigación en todo un estado de Estados Unidos, súper, súper grande. 505 niños, vamos a ver todas las evaluaciones que les hicieron, son un montón. O sea, ahí tenéis que tener un ejército de fonoaudiólogos para evaluar 505 cabros chicos, si no es menor. Y hicieron varias pruebas cognitivas y lingüísticas. Y el análisis estadístico es ese tipo de análisis que me pasa así por encima porque es peludísimo. Hicieron 3 tipos de análisis: el de varianza mínima de Word, las K-medias y la selección de racimos usando criterios de información bayesiana. La estadística bayesiana es una estadística por sí sola súper, súper complicadita, ¿ya? Y viene, acá está la predicción, la hipótesis de ellos. Entonces, si encuentran, ellos dicen en el artículo, que si encuentran bajo número de racimos y bajo grado de aleatoriedad, va a ser un modelo ininterpretable, porque va a estar todo medio junto y no hay forma de interpretar. Si hay alto número de racimos, pero hay bajo grado de aleatoriedad, se va a deber principalmente a diferencias individuales. Tampoco sirve mucho para el diagnóstico fonoaudiológico. Si hay pocos racimos, pero hay alto grado de aleatoriedad, encontramos subtipos clínicamente significativos, como Rabin Allen, como Conti-Ramsay. Y si encontramos alto grado de aleatoriedad y alto número de racimos, vamos a estar probablemente en presencia de un continuo o espectro. Entonces, ahí está el diagrama de flujo de cómo hicieron todos los análisis. Es solamente para mostrarles el nivel de complejidad de análisis estadístico que hicieron la Hope Lancaster y el Camarata. Las pruebas que aplicaron: pruebas de vocabulario en imágenes, más o menos como nuestro TEVI, de vocabulario oral, más o menos como el Gardner, de completación gramatical, de comprensión, imitación de oraciones o repetición de oraciones en realidad, articulación de palabras, recuerdo narrativo, diseño de bloques y completación de imágenes. Y acá estarían los dominios a los cuales apunta cada una de estas evaluaciones, ¿ya? Entonces, 505 niños evaluados con todos esos test. Imagínense que, no sé, ya 3 en un día, ahí tenéis como para 3 días, por 505, es mucha la pena. Entonces, acá están las correlaciones. La correlación es algo más o menos sencillo, que básicamente nos dice cuánta variabilidad conjunta existe entre dos pruebas. Entonces,
la completación de dibujo con el recuerdo narrativo tiene 0 nivel de correlación. Pero podemos ver acá 0,46. Esta es más o menos importante. La de diseño de bloques con la imitación de sentencias. No sé por qué. No sé por qué será tan correlacionado. Pero es un análisis bastante sencillo que no reviste más significado que eso. Pero ahora sí viene la parte peluda. Ahí pueden ver ustedes el análisis con los racimos de Ward y los racimos de K-medias. Entonces, cada uno de esos símbolos, esos triángulos, esos círculos, esos cuadrados, esos rombos representan niños. Entonces, y los círculos nos hablan de cómo se están agrupando. Y los componentes, el componente 1 relacionado con el componente 2, explica desde el punto de vista de los racimos de Ward, casi el 40% de la varianza de todo el modelo. Mientras que el de K-medias, que es otra forma de analizar, explica el 30 y tantos por ciento. Entre ambos estamos hablando de 74%. Entonces explica una gran parte de todo el comportamiento de los niños, estos dos análisis. Y ahora volviendo a hablar en castellano, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que no hubo un gran número de racimos, por lo tanto ya no hablamos al tiro, descartamos los subtipos. Vemos que no hay superposición entre los grupos de análisis bayesiano, por lo tanto, tampoco hay diferencias individuales. El comportamiento de los niños solamente se explica mediante un continuo o expecto. ¿Qué quiere decir esto? Que ya es un poco el cierre al que quiero llegar. Número 1, que la diferenciación entre dos niños ya no va a depender del grupo diagnóstico al que estemos apuntando. Ahora no se habla, por ejemplo, de TDL mixto versus TDL expresivo, es TDL, porque asumimos que probablemente o que seguramente va a haber algún tipo de componente comprensivo. Segundo, ya no tenemos que estar jugueteando ahí con que no tiene tal cosa, por lo tanto no me calza precisamente en un subtipo clínico, que muchas veces era como, ay, sí, está a punto de ser semántico pragmático, pero la fonología me impide clasificarlo así porque tiene problemas fonológicos. Y era un quebradero de cabeza para uno como fonoaudiólogo. Ahora no necesitas eso. El hecho de que un niño no presenta alteraciones fonológicas o sintácticas no hace automáticamente que deje de tener el TDL. Entonces podemos entender que las variabilidades de los niños van a ser muchas y van a ir cambiando con el tiempo, como vimos con el estudio de la Gina Conti y el otro de Juan Narbona. Entonces, en el fondo podemos entender que el niño va a ir cambiando dentro de este espectro. Y que, bueno, con mucha probabilidad este trastorno lo va a acompañar a la adolescencia y probablemente a la adultez. De hecho, hay varios estudios que hablan de las características de los adultos que tuvieron TDL. Dentro de ellas, por ejemplo, tienen problemas con el manejo del dinero. Tienen en general, estos eran niños que fueron diagnosticados hace 30 años con TEL y que hicieron el seguimiento en Inglaterra. Tienen más subempleo, tienen más dificultades para manejar la plata, tienen todavía muchas dificultades de comprensión lectora. Entonces, eso en el fondo, hay un rescato lo que les había dicho. Es importante que nosotros nos pongamos las pilas y hagamos que empiece a cambiar un poquitito el tema del decreto, porque
nos queda como poncho. Los niños no están recibiendo, y después los adolescentes no van a recibir necesariamente el apoyo que requieren desde un profesional que está capacitado, que somos nosotros. Así que eso era lo que les quería contarles. Dígame. Consuelo puso un mensaje, no sé si lo viste. No he visto nada. He tenido algunas conversaciones sobre esto y la pregunta más común es cómo esto influye en nuestra intervención. En la opinión de Hugo, ¿cuál cree que sería la principal influencia? Lo otro es que si para él el decreto describe como transitorios el trastorno o las necesidades del niño. Si tú pudieras diferenciarme entre el trastorno y las necesidades del niño, yo podría responder a eso, pero yo veo que van de la mano. O sea, el diagnóstico del niño va asociado con las necesidades que presenta, ¿me cachai? Entonces, el niño, mientras tenga el trastorno, va a tener las necesidades, o demuestra las necesidades mientras tiene el trastorno. ¿Sí? Y, a ver, espera, ahí está el chat. A mi parecer, si tiene una alteración de tipo TL, da lo mismo si aprende 2, 1 o 5 lenguas, no es que se produzca por eso. No sé 5 lenguas en realidad, Consuelo, pero claro, el trastorno no se produce por el multilingüismo del niño. En eso estamos completamente de acuerdo. Desde la neurociencia, la evidencia no muestra diferencias que por tener bilingüismo se produzca con TL. Sí, el problema es que la neurociencia la podéis usar para cualquier cosa y podéis demostrar cualquier cosa. Hoy día vi un video de un tipo extremadamente chanta, pero es que era horrorosamente chanta, que no tengo otra palabra para decirlo, en serio, que él decía que cuando tú estás enojado o cuando amas o odias a alguien, era una cosa así, las mismas áreas del cerebro se iluminan, y eso demuestra que el amor y el odio son dos monedas, o sea, dos caras de la misma moneda. ¿Cachai? O sea, podías ocupar argumentos para cualquier cosa. Entonces la neurociencia, lamentablemente, no está teniendo tanto boom que no nos permite distinguir las cosas útiles. No nos está permitiendo distinguir entre trastornos, no nos está permitiendo distinguir muchas cosas. A ver. Yo quería comentar que mis primeros años de trabajo trabajé en una escuela de lenguaje, como muchos a lo mejor. Salía recién de escuela y era bastante frustrante ver que los decretos te impedían incorporar niños, por ejemplo, esto de que tenían dificultad a nivel semántico, a nivel de morfosintaxis y un montón de otras cosas, pero en el TEPROSIF, que el test de articulación salía, rayaba en lo normal, entonces te dejaba fuera al niño, ¿ya? Entonces uno como ahí, cuando tú veías que la necesidad era mucha y que realmente el ojo clínico te guiaba hacia que había un trastorno, ¿no? Uno como que chanteaba un par de palabras, y lo digo súper honestamente, como para no dejar ese niño con tales necesidades fuera del programa, con pocos recursos económicos para hacer otra cosa. Totalmente de acuerdo. Entonces, y era muy común que pasara eso, que los test como tenían que coincidir para meterlos dentro de una de digamos, de los diagnósticos que incorporaban a los niños, a veces salían súper poco consecuentes con esta clasificación, y por muy poco puntaje o las escalas se transformaban mucho de una edad a otra, por ejemplo, de la de 3 a 3-11, después la de 4, y eso hacía que todo esto que ahora uno entiende y se escucha mucho más lógico, te dejara fuera a los niños, y eso era como bien frustrante en la época, como que no, o había que darlos de alta, ¿ya? Claro. Porque la prueba de reevaluación, claro, con el tratamiento habían mejorado muchas áreas, pero en otras seguía teniendo la necesidad, y no era como para mandarlo a un primero básico o a un kinder regular, ¿ya? Entonces eso era bastante, y esto es como mucho más lógico. Yo desde que lo he escuchado y he leído este tema de Camarata, ha sido súper interesante, y como que uno se tranquiliza un poco porque no estaba tan equivocado, como que uno dice, no estaba tan perdido en lo que pensaba que podía hacer, porque uno recién saliendo también y con esta otra percepción podía pensar que el que estaba equivocado era uno en el diagnóstico, ¿me entiendes? Estoy tomando mal las pruebas, algo está mal conmigo, pero bueno, eso.
No, totalmente de acuerdo. Y solamente para complementar, y menos mal que no estamos grabando, así que no salga de acá. Voy a apelar de una. O sea, no, en realidad no es pelar, porque hay un artículo de Cristian Peñalosa y del equipo de la Chile. Es un artículo que está en Cielo, por lo tanto es gratis, así que no es ningún pelambre y ellos mismos lo reconocen. El TEPROSIF es altamente sensible al nivel socioeconómico. No distingue entre niños y niñas, que era la intención del artículo originalmente, pero resulta que niños con nivel socioeconómico aparecen puntuando significativamente inferior a niños de nivel medio o alto. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos estar sobrediagnosticando TDL o TEL o trastorno fonológico solamente por una discriminación social. Y eso lo dicen ellos, no lo digo yo. Pasa lo mismo con el IETEL. Pucha, el IETEL me complica tanto. A todos, yo creo. Es que me gustaba, pero resulta que le he empezado a encontrar tantos ripios, sobre todo en la parte pragmática, me complica un montón. Porque además yo asumo que es un esfuerzo súper real y súper honesto de todos los profesionales que participaron por hacer un buen test que fuera más allá de las edades que nosotros estamos acostumbrados, y resulta que tiene hartos problemas. Ojalá que los corrijan, porque de verdad es un esfuerzo que sería una lástima que se perdiera. Ahora, otro problema con test, el TECAL, resulta que a ver si me dan unos segundos, les voy a mostrar un TECAL de verdad, porque el TECAL que tenemos nosotros está mal adaptado. No sé si ustedes lo saben. Resulta que a ver si lo encuentro. El TECAL real, el original, los ítems de sintaxis no son 13, son como 48. Entonces, no me pregunten por qué. De verdad no tengo respuesta a qué pasó ahí, pero está mal adaptado. Está mal adaptado y la otra es que es un test que no ha sido actualizado en no sé cuántas décadas. Lo mismo pasa con el screening. Entonces tenemos pocos tests y tenemos malos tests. Entonces las evaluaciones se las aprenden los cabros chicos. Sí. Estamos como al revés de sobrediagnosticar, estamos sobre dando de alta. ¿Cachai? Espérate, aquí la Consuelo tenía... Brian, ahí está mi correo y está mi Insta. Escríbanme si quieren el artículo de Storkel y Camarata y yo se los mando. No tengo ningún problema. ¿Ya? Acá está el tackle. Se los voy a mostrar para que lo vean. Vamos a dejar de compartir eso y ahora les voy a compartir una ventana. Espérame, o antes de hacer eso, que la Anita me pidió una foto para que active las cámaras y sacarla antes que empecé a compartir otra vez pantalla. Ya. Para que pongas tus camaritas. Ya, pongan las camaritas para sonreír y que quede evidencia del primer trueque foñoñoños. Foñoñoños. Espera, me voy a poner la vista en galería. Ay, tu ojito. Ya sí, a la 1, a las 2. Ay, espera. Se me sale la que me llegó a última hora y se pone para la foto. Que no me salen todas las personas. A ver, a mí me salen todas, pero no salgo yo. Bueno, en realidad no importa. Déjame, yo saco el pantallazo. ¿Estamos listos? Súper. Espérate un poquitito. Aguántense. Ahí viene. Mirando a la cámara. ¿Están listos? Miren, sonrían. 1, 2, 3. Ahí está. Ya, la saqué. Gracias. Que soy chueca, Cami. Justo cuando saqué, desconectaste la cámara. Ya, filo. Ya, les voy a mostrar el TECAL.
Les voy a mostrar el mismísimamente Tecal. Ahí deberían estar. Se quedó pegado el bus, parece. Sí. ¿Todavía puesto el micrófono? Dijeron foto. Ah, beso. Se pegó el Hugo. Ahí volvió. La buena en la cama. Está silenciado, Hugo. Y yo contestándote, pues. Y ahora sí. Ahora sí que va, no sé por qué se me habrá caído. Bueno, es gratis, así que no me voy a quejar. La hora. Se quedó pegado otra vez. Internet no quiere que pelen al Tecal. No importa. Se los mando. Con el artículo les mando el Tecal para que lo vean, que no les mentí, que de verdad tiene 40 y tantos ítems de sintaxis. Entonces era solamente para mostrarles que estamos muy al debe en un montón de cosas. Y pucha, una lata. Pero, y una lata no solamente como profesión, sino que también es una lata para los cabros chicos y sus familias, porque no le estamos dando la atención que ellos merecen. Era un poco eso. Así que eso, chiquillos, chiquillas, pueden escribirme. Si quieren los artículos que mencioné, tengo los de la Gina Conti, tengo el de Narbona y tengo el de Camarata. Esos tres los puedo poner a disposición